Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este domingo 19 de abril. Amén. Y bueno, sigue corriendo el tiempo y seguimos con las noticias, nos siguen hablando, nos siguen dando las noticias en el gobierno y tantas cosas que hoy yo quisiera darle una palabra que hoy le fortalezca, hoy sea desafiándolo a usted a que podamos nosotros caminar conforme a la palabra. Creemos en el poder de la palabra, creemos en las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y bueno, yo quiero compartir con usted un mensaje que sé que va a renovar su manera de pensar. Saludamos a los hermanos que ya están conectándose. Vamos a un minuto para que se siga conectando, para que pueda compartir la página y podamos arrancar. Amén. ¿Qué le parece si en lo que se va conectando vamos a hacer una oración? Amén. Saludos de todos los hermanos de staff que están allá en la parte de atrás, a los hermanos de alabanza. Puede mandar un saludo, una bendición ahí en sus comentarios para todos ellos que están trabajando, que están esforzándose para que la señal, la transmisión llegue bien y llegue de buena calidad. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres santo, tú eres maravilloso y esperamos en ti y confiamos en ti. No hay nadie como tú, Señor, hacedor de maravillas. No hay nadie como tú, poderoso Señor, que tiene el poder para transformar las vidas, que tiene el poder para renovar todo, Señor, con tu palabra. Te damos gracias. Yo quiero que le digas al Señor: háblanos, habla mi vida. Deseo ser transformado en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a arrancar con la palabra de nuestro Dios. En la semana escuchaba una palabra que me desafiaba y me confrontaba para ver qué tanto yo y usted está creyendo la palabra de nuestro Dios. Hoy en día estamos siendo desafiados por el mundo, estamos siendo desafiados por algo tan diminuto que es un virus. Estamos siendo confrontados para ver hacia dónde está nuestra fe, hacia dónde nosotros estamos creyendo. Y yo quiero leerte un pasaje de la escritura que meditábamos en la mañana, pero antes quiero que apuntes, si estás ahí viéndonos la transmisión, apunta las citas que quiero darte y que voy a leerte. Amén. Lucas 21:33. Quiero que pongas atención en este pasaje. Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y quiero también que apuntes Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, verso 20. Por favor. Amén. Y también yo quiero que busques la cita Salmo 119, verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por ahí los chicos de staff me ayudan si alguien pregunta con las citas para que puedan dárselas, por favor. Lucas 21:33, Salmo 107, verso 20 y Salmo 119, 105. Y por último quiero que busques el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 8. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado
sanará. Amén. Y bueno, quiero que tengas en mente estos pasajes, porque nos hablan del poder de la palabra. Nos hablan de lo que ha salido de la boca de Dios, que dice la Escritura, amén, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Espero estés listo, espero ya estés. Recuerda enviarnos la foto de la transmisión, enviarnos la foto ahí con tu familia, para que podamos el día de más tarde podamos compartirlo. Y bueno, te decía, estos pasajes que acabamos de leer nos hablan de la importancia de la palabra de Dios. Y yo quiero que seas hoy meditando en esto. ¿Qué tan importante es la palabra en mi vida? ¿Qué tan importante es lo que Dios ha dicho? ¿Y cuánto pesa lo que Dios ha dicho con lo que yo estoy escuchando en las noticias? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto valor tiene lo que Dios ha dicho sobre mi vida, sobre su iglesia, y lo que están diciendo el gobierno, lo que están diciendo las noticias, lo que está diciendo la OMS? Amén. Y yo quiero que hoy usted se dé cuenta que la palabra de Dios es verdadera. Amén. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es alimento y es sustento para todo aquel que la cree. Amén. Amén. Si estás conmigo, da un amén, escríbelo ahí en los comentarios. Y bueno, vamos a ver. Ahora quiero que vayas conmigo al capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Amén. Lucas capítulo 21, y vamos a leer a partir del verso 33. Amén. A partir del verso 33. Amén. Lucas capítulo 21, y vamos a leer del verso 33. Amén. Y vamos a leer hasta el verso 35. Dice así la palabra de nuestro Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén atentos. Escuche lo que le estoy leyendo, la Biblia hispana, para que, si varía un poquito con la Reina Valera 60, va a ser muy leve en algunas palabras nada más, ¿ok? Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 34. Estén atentos y no dejen que los esclavice el vicio y las borracheras o las preocupaciones de esta vida, con lo que el día aquel caería por sorpresa sobre ustedes, porque será como una trampa en la que quedarán apresados todos los habitantes de la tierra. Amén. Y dice, verso 36: estén pues alerta y no dejen de orar, para que consigan escapar de lo que va a suceder y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Esta palabra, en un contexto, nos habla de las diferentes situaciones que serán como señales acerca de la venida del Hijo del Hombre. Son textos que usted puede empezar a leer desde ver capítulos atrás, que nos van a hablar de guerras, rumores de guerras, de tantas cosas, de terremotos, y que se van a cumplir. Por eso yo te decía, la palabra es verdadera. La palabra no depende de las circunstancias que tú estés viviendo. Es más, escucha, la palabra es tan poderosa que aunque muchas de las cosas, mucha gente no crea, Dios está obrando, Dios se está moviendo, porque Él es un Dios de propósitos. Amén. Y entonces, hermanos, dice esta escritura que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de nuestro Dios no pasará. Amén. Yo quiero recordarte la pregunta que te hice al principio: ¿qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto peso tiene la palabra de Dios y cuán importante es para mí? Amén.
Y entonces este texto hace hincapié en la necesidad de que tú y yo estemos en guardia. Dice el texto, estén atentos. Dice en el verso 36, estén pues alerta y no dejen de orar para que consigan escapar de lo que va a suceder. En la Biblia hay principios, en la Biblia hay enseñanzas que a muchos las circunstancias que están viviendo no debieron haberlos agarrado por sorpresa. Las circunstancias que hoy están pasando no deberían causar preocupación ni angustia en ellos. Pero ¿sabe qué? No estuvimos alerta y dejamos de orar. Entonces la consecuencia es que sobrevino el mal, sobrevino calamidad, sobrevino necesidad. Y no, hoy muchos hasta están dudando de la palabra de Dios. Hasta están preguntando, ¿dónde está Dios ahora que no tengo trabajo? ¿Dónde está Dios ahora que anda este virus? ¿Qué tal si me enfermo? Yo ya no puedo salir, yo ya temo por mi vida y tantas cosas. Y la palabra la han dejado a un lado. Nosotros debemos de estar en guardia. Nosotros como creyentes de la palabra y creyentes del Hijo de Dios, entendemos que esto no es definitivo. Entendemos que, y debes de creerlo y debes de entenderlo así, que cuando las cosas empeoren más, es cuando más, dice la palabra, debe de haber gozo en nosotros, porque el tiempo de nuestro encuentro con el Señor está más cerca. Dios siempre obró y siempre va a obrar en cualquier circunstancia, pero tú debes de estar atento. Entre más quieren parar al pueblo, entre más quieren frenar a la iglesia, tú tienes que entender es cuánto Dios está cubriendo y guardando a los suyos, a los que confían. Es la oportunidad para que Dios muestre su poder y te des cuenta quién es el Dios en quien tú has creído. Entonces debemos vivir constantemente con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser, con toda nuestra atención en lo eterno, en lo divino, en lo santo. Debemos de vivir constantemente con nuestra atención, con nuestros ojos, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a lo eterno, a lo divino. Por eso el gran mandamiento dice: amarás al Señor Dios por sobre todas las cosas. Para que no te distraigan, porque dice la Escritura que nada hará Dios si antes no lo anunciare a sus profetas. Pero sabe, nosotros nos distrajimos, no estuvimos alerta y dejamos de orar, y eso nos ha llevado a dudar de la palabra poderosa. No puede haber nada más interesante para ti y para mí que lo que Dios está hablando en estos tiempos. Porque mire, nosotros debemos de estar preparados. Pero mire, porque dice la Escritura: estén alerta y no dejen de orar. ¿Por qué? Para que consigan escapar de lo que va a suceder y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Decían unos comentaristas bíblicos, dice: estar en pie significa no estar confundido. Estar en pie significa estar sin temor. Estar en pie significa saber que somos libres por la sangre de Jesucristo. Amén. Jesús, hermanos, pasaba el día en el templo enseñando a la gente, dice la Escritura, pero siempre buscaba un lugar a solas para estar con el Padre. Siempre buscaba fortaleza para enfrentar a las multitudes. Mucha gente, dice la Escritura, que buscaban matarlo. Otros querían ponerle una trampa para que el gobierno romano lo acusara de sedición y quisiera apresarlo y matarlo. Por eso él en el día servía a la gente, y en la noche buscaba al Señor. Amén.
Saluda a los hermanos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Soy David. Soy David. Amén. Dios les bendiga. Estamos en vivo. Y bueno, les decía, nosotros debemos de pasar nuestro tiempo con Dios para enfrentar, para tener la fortaleza de enfrentarnos a todo lo que está pasando, para no dejarnos contaminar. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, en el capítulo 10, verso 1. Libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, verso 1, por favor. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 1. Y yo quiero que leas conmigo. Y dice: en el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Escucha, fue revelada la palabra a Daniel. Llamado Belsasar, perdón. Escucha lo que dice. Y la palabra era verdadera. Te lo voy a leer una vez más. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amén. En el año tercero del rey de Persia fue revelada la palabra de Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra, escucha, era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra. Él comprendió la palabra. Entonces, hermano, yo quiero que si lees de una manera diferente, si leyéramos primero esta parte que dice: el conflicto es grande. Ahora quiero que leas la siguiente parte: pero la palabra era verdadera. El conflicto es grande. La situación en la que nos están poniendo es difícil. La situación en la que buscan mantenernos está provocando desconfianza y temor en mucha gente. Pero tú tienes que entender que aunque el conflicto es grande, la palabra es verdadera. Y la palabra no pierde su efecto. La palabra no pierde su poder. No creas que Dios está sorprendido por lo que están haciendo los gobiernos. No creas que Dios está sorprendido porque no sabía lo que el gobierno mundial quiere hacer para mantener cautivo al pueblo, para mantener cautiva a la iglesia, para que ya no se escuchen las voces. Dios es poderoso y su palabra es poderosa. Y aunque el conflicto es grande y aunque son muchas las pruebas, la verdad se antepone ante el conflicto. Repite conmigo: la verdad se antepone al conflicto. Por eso Daniel le escribe en primero: la palabra era verdadera y el conflicto grande. Para que tú te des cuenta que la palabra es más grande que el conflicto. La palabra es verdadera y no pierde su efecto ni su poder, porque la verdad se antepone al conflicto. No importa cuán grande pueda ser el conflicto en el cual nos quieran meter y nos quieran encerrar, la verdad de Dios será más grande. La promesa de Dios permanecerá. Leíamos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque el conflicto es grande, no dejes que tenga más peso que la verdad que vive en ti. Aunque la necesidad, la cual tú sientes que te está sobrepasando, que la necesidad te está absorbiendo, no dejes que absorba, que cubra de tinieblas tu corazón, para que no puedas ver el peso de la verdad que está dentro de ti. Porque la palabra está en nosotros. Cercana, dice la Escritura, está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra es poder. La palabra nos lleva a sanidad, nos libra de la más grande prisión en el cual el diablo nos quiere meter.
y la prisión de tu mente, la prisión del temor y los miedos. Sabe que mucha gente ni siquiera está en la prueba, está en la angustia, pero no está buscando más a Dios. Al contrario, está tan ocupado. Por eso decía aquí la escritura: tengan cuidado, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida. Tengan cuidado de no distraerse por tanto preocuparse, por tanto ver qué comeré, qué vestiré. Deben de tener cuidado, porque si no, vendrá de repente sobre vosotros aquel día y no estarán atentos y no estarán preparados para resistir el día malo, para resistir el enemigo que quiere encerrarte, que quiere infundir miedo, que quiere frenar tu corazón, tu fe y tu confianza. Entonces, hermano, yo quiero que entiendas esto: cuán importante es la palabra. ¿Dónde he dejado la palabra en mi vida? ¿Qué pesa más en mí? ¿La verdad de la palabra o el conflicto? ¿Qué pesa más en mí? ¿Qué me causa más inquietud en mi corazón? ¿La palabra de Dios o todas las noticias que ya son no sé cuántos muertos, que ya son 500, que ya son 600? Te estás espantando. No es que no nos importe la gente que está muriendo, pero comparada con la población es muy mínimo. Es muy mínimo la gente. Hay gente que cada día muere, y es mucho más por otras cosas, por asesinato, por otras enfermedades, por accidentes. Está muriendo mucha más gente, pero como te has distraído, has dejado de estar alerta y estás poniendo más atención a las malas noticias que a las buenas nuevas. Hoy estás preocupado por 500. El aborto ha matado a miles. A miles, a miles. Y eso no te inquieta. Como no le hacen noticias porque no le conviene al gobierno, como no hacen tanto ruido porque no le conviene al gobierno hablar de todo eso, mucha de la gente después te vas a dar cuenta que de la que va a morir no va a ser por el coronavirus. Va a morir porque no han atendido su necesidad, su enfermedad. Porque todo está centrado en esto. Pero tú y yo debemos de estar atentos y debemos de estar alerta a lo que Dios nos está hablando. Decía el Señor Jesús: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y es tiempo, hermanos, es tiempo de que tú y yo nos levantemos. Y usted me va a decir: es que yo leo la palabra. Yo sí leo, yo sí estudio, yo me la paso leyendo todos los días, escucho y leo el devocional. Pero escuche, yo escuchaba esto la semana pasada y me impactaba mi corazón. Y escuche, escríbala, subráyela, no sé. La única palabra que te va a funcionar, escucha esto, a ti que lees todos los días, la única palabra que te va a funcionar no es la que te sepas, no es la que hayas leído. La única palabra que te va a funcionar es la palabra que tú creas. La que tú empieces a creer de lo que ha salido de la boca de Dios y la empieces a poner por obra, es la que te va a servir. De nada va a servir que te sepas montones de textos bíblicos si no los ponemos por obra. Y poner por obra es creer. Aquel que dice creer en la palabra de Dios, aquel que dice creer en la palabra de Dios, lo va a poner por obra. Porque si no, dice Santiago, es un simple oidor. De nada va a servir que te sepas muchos textos bíblicos, dice, sino la palabra que tú empieces a creer. La palabra que tú empieces a creer va a empezar a hacer efecto en tu corazón. Cuando el Señor dice:
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usa una palabra que se llama rema, sino de todo rema. Y rema quiere decir la palabra que uno pone en práctica, o la palabra viva, la palabra que uno empiece a poner en práctica. Esa es la palabra que va a empezar a funcionarte. Entonces imagínate, una cosa es que te sepas textos bíblicos, si es que te sabes muchos, pero otra cosa es que si de plano no te sabes ninguno, estos días de conflicto van a atemorizarte. Van a hacer que tu hogar, tu vida misma se llene de temor y te encuentres tronándote los dedos, preocupado por qué voy a comer, por qué voy a vestir, cómo le vamos a hacer ahora que se alargaron las fechas hasta mayo y no sabemos si hasta junio. ¿Cómo le vamos a hacer si nuestro negocio está cerrado? Nos van a cerrar un mes, nos van a cerrar otro mes. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Quieres saber cómo? Con la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios va a sostenerte en el momento del conflicto. Por eso dice la palabra: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Envió la palabra y los libró de su ruina. Cuando tú y yo empecemos a comer la palabra de Dios, como dice el salmista, que es como miel, cuando nosotros empecemos a voltear la mirada a lo que dice Dios, a lo que está mandando, nosotros hoy en día, nuestro ambiente, nuestros tiempos serán transformados, serán renovados. Porque sabe, cuando empezó a irse noticias de la pandemia, cuando empezaron a ver tantas cosas, mucha gente empezó a escribir en Facebook, en las redes sociales, el Salmo 91 y el que habita al abrigo, y empezaron a escucharse por todos lados, y Dios me va a cubrir, y Dios, yo estoy bajo el abrigo. Pero sabe, muchos, escuche esto, muchos de los que publicaron esos textos hacía meses, días, que si no es que años, que no se paraban en una iglesia cristiana y dicen que habitan al abrigo del Altísimo. Muchos de los que escribieron ese salmo ni siquiera lo habían leído. Muchos ni siquiera sabían dónde estaba ese texto. Muchos ni siquiera lo creen. Pero como están en tiempos de crisis, preocupados, angustiados, entonces empiezan a echar mano. Pero hoy tú y yo, si así lo hicimos, es tiempo de meditar y ver qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida. ¿Qué lugar ocupa mi comunión con Dios? Por eso el Señor decía: estén alerta, estén atentos y no dejen de orar. Y no dejen de orar. Porque hay gente que está orando, pero nunca se echa un clavado a las escrituras. Y está orando: Señor, que no nos pase nada. Señor, para los temblores. Señor, para las guerras. Nada que ver con lo que está escrito, que dice que habrá terremotos, que habrá rumores de guerra, nación contra nación. Lo que está pidiendo va en contra de lo que ya está escrito. Pero como no nos echamos un clavado a la palabra, oramos de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Oramos para que nada nos pase. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiar en mí. Leíamos ahí en Lucas, decía: tranquilos, no teman, porque ni un solo cabello de ustedes se va a perder, porque yo sé en quién he creído. Envía tu palabra, Señor, y líbranos de esa ruina. Pero esa palabra, si tú quieres, si tú estás ahí y estás diciendo a Dios: háblame, o quieres que Dios te hable, esa palabra dice que es como una espada que va a empezar a cortar, como una espada de dos filos, y empezará a cortar cosas que te están distrayendo. ¿Aún quieres que Dios te hable? ¿Aún quieres que Dios te diga algo? ¿O así la dejamos? ¿Aún quieres que Dios
te suelte esa palabra de vida, aunque esté cortando con cosas que te están estorbando, con palabras y pensamientos que el diablo te ha metido. Por eso dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dijo el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y todo esto será transformado. Solamente habla, Señor, suelta esa palabra y las cosas van a empezar a cambiar. Pero empezarán, te lo voy a decir otra vez, la única palabra que te va a funcionar no es la que te sepas, sino la que tú creas. Así, mire, usted va a la Biblia y va a encontrar muchos. Incluso hay una Biblia que se llama Edición Promesas, y va a encontrar muchas palabras de bendición, de restauración y de sanidad. Pero si usted no cree nada de eso, de nada le va a servir. Por eso escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 10, capítulo 10, verso 4 y verso 5. Y yo sé que muchos se saben ese texto. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice Mateo capítulo 5 que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Hoy todos saben más del virus, hasta se han puesto a investigar sus componentes, todo lo que les cubre. ¿Por qué el jabón le hace daño? ¿Por qué tantas cosas? Y saben montones de cosas. Han escuchado a tantos médicos y se saben tantas recetas y tantas cosas en las cuales se quieren vitaminar y fortalecer sus cuerpos para que no les llegue a dar este virus, para tener defensas. Pero te has puesto a investigar cómo puedes cubrirte, cómo puedes cubrir tu espíritu, cómo puedes cubrir tus pensamientos, cómo puedes cubrir a tu familia, no físicamente solamente, sino espiritualmente. Porque esto, hermanos, es más espiritual que biológico. Esta lucha es más espiritual. Y muchos de nosotros nos estamos dejando que el diablo dicte las reglas de cómo tenemos que pelear. Mucha gente dice: oh, ya no podemos ir al templo, ni modo, voy a tener que dejar de orar. Oh, ya no podemos tener reuniones en el templo, ni modo, ya no voy a poder cantar. En la noche les mandaba una imagen a los hermanos, les decía: no sé si todavía puedan dar un grito de júbilo, no sé si todavía sepan decir aleluya. Con tanto tiempo de que ya nos reunimos, ya no sé si sepa danzar usted, o ya se está acomodando a su sofá. ¿Por qué dejamos que el diablo determine cómo tenemos que guerrear? ¿Por qué dejamos que el diablo nos diga, nos envenene la mente con tantas malas noticias? ¿Cuánta palabra de Dios tienes en tu corazón? ¿Cómo estás desafiando todo esto que está viniendo contra ti?
¿Cómo estás desafiando la miseria en la que te quieren meter? ¿Cómo estás desafiando la pobreza en la que te quieren atar? ¿Cómo tú la estás desafiando? ¿Qué palabra tienes para esa vida de miseria en la cual te quieren meter? Mucha gente dice: oh, los cubrebocas están bien caros, el gel está bien caro y todo está bien caro. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Por qué sigues comprando si está bien caro? Pero nos dejamos controlar, nos dejamos gobernar por pensamientos que no son los pensamientos de Dios. ¿Cuántos pensamientos tienes de Dios? ¿Le crees cuando Dios dice: mira, los pensamientos que tengo no son vuestros pensamientos, pero los pensamientos y los planes que tengo son pensamientos de bien y no de mal? ¿Cuánto hay en ti de eso? Jesús envió su palabra, dice, y sanó al siervo del centurión. Por eso hoy tú y yo tenemos que empezar a tomar este consejo del Señor Jesús en serio. Estar atento y no dejar de orar. Estar atento, porque la presencia de Dios no la atrae un templo. Escucha esto: la presencia de Dios no la atrae un templo. La atrae es corazones llenos de fe, corazones que empiezan a creer la palabra de Dios, corazones que empiezan a soltar palabras de Dios. No, mire, porque hoy en día mucha gente se agarra a declarar lo que se le pegue la gana, pero sus declaraciones no tienen nada de la palabra de Dios. No tiene nada, ni siquiera está alineado con lo que Dios está diciendo. Y yo declaro esto y yo declaro aquello, pero no tiene nada de palabra de Dios. Lo que tú y yo tenemos que declarar es la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz y es útil. La palabra de Dios. Tú y yo tenemos que empezar a estar alertas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, y empezar a meternos en oración y empezar a meternos. Mucha gente decía: yo no puedo ir a la oración de madrugada porque no tengo tiempo. Ahora tienes tiempo, ya te descansaron. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué no puedes levantarte a orar de madrugada? Mucha gente dice: yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Ya tienes tiempo suficiente para leer tu Biblia. ¿Qué es lo que ahora está fallando? Porque el problema está en nuestro corazón. Nuestro problema está en nuestra mente, que nos dejamos distraer, nos dejamos engañar y no estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Mucha gente dice: no, esto es mentira, no hay nada de coronavirus. Bueno, ¿y qué estás haciendo para orar que si es una mentira, esto sea revelado y podamos salir ya de esto lo más pronto posible? Entonces, hermano, hoy tú y yo tenemos que levantarnos. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de afanes de la vida. En otras versiones dice de preocupaciones. Porque sabe, dice la palabra en la parábola del sembrador, que la palabra no dio su fruto porque fue ahogada. Otro dice que la palabra no dio fruto porque estuvo entre piedras, porque era poca la profundidad. Yo no sé cuál seas tú, pero si tú eres una buena tierra y tienes la palabra de Dios sembrada en tu corazón, tienes que echar mano de esa palabra y romper con toda cadena y toda maldición en la cual el diablo te quiere meter.
Él te quiere meter en la miseria, Él te quiere meter en la enfermedad, Él te quiere meter en el temor. Y está haciendo todo a través de las redes sociales, la televisión. Todos los días a las 7 te está diciendo: quédate encadenado, quédate encadenado. Y ahí te la pasas una hora viendo lo mismo, en vez de que vayas a la palabra que dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y estás encerrado con miedo, y estás encerrado y estás pensando cómo le vas a hacer para comer. Toda tu mente llena de miseria, viviendo en la ruina. Estás como aquella viuda que le dijo a Elías: solo voy a hacer este pan y nos vamos a dejar morir. Y hoy así está mucha gente, acabando esta quincena, la despensa que compramos hasta donde alcance, y nos vamos a dejar morir. A ver qué dice papá gobierno, a ver si me da una ayuda, a ver si me da una despensa, a ver si me da aquello papá gobierno. ¿Por qué vas con aquello que te está metiendo a la miseria? Ve con aquel que es dueño del oro y la plata. Ve con aquel que te sustenta, que rompe con toda maldición. Por eso dice el Salmo: envió su palabra y los libró de su ruina. Es tiempo de que le empecemos a creer a Dios, porque la verdad es verdadera, aunque el conflicto es grande. Aunque sea el gigante que día con día está vociferando, está diciendo que nadie se puede enfrentar a él. Aunque todos los días este gigante salga a las 7 y diciendo que no podemos hacer nada más que quedarnos encerrados, no podemos hacer nada más que quedarnos sentados. ¿Cómo? Si la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. Es tiempo de preparar armamento contra esto espiritual que se está levantando. Es tiempo de que empecemos a contraatacar con palabras de vida, con palabras que empecemos a poner por obra, para que empiecen a hacer efecto y derriben todo este plan de muerte y de destrucción y de miseria en la cual nos quieren meter. Yo te invito a que hoy nos levantemos en el nombre de Jesús y hagamos un vallado y nos pongamos a la brecha por nuestro pueblo. No por este virus va a estar ahí, sino por toda hueste espiritual de maldad que está detrás de todo esto. Contra todo eso que te quiere mantener encerrado, que te quiere mantener en la miseria. Ponte de pie ahí en tu sala. Y escuches esta palabra. En Job capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? En la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escuche esto, verso 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Quiero que escuche esto. ¿No le has cercado alrededor a él y a la casa y a todo lo que tiene? ¿Sabe por qué Satanás no podía hacerle nada a Job? Porque había un cerco,
de protección sobre él, su casa y a todo lo que tiene. Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job capítulo 1 verso 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Yo quiero que hoy clamemos al Señor para que este cerco esté sobre nuestras vidas y dejemos de escuchar a los espíritus engañadores que quieren sembrar temor, que quieren mantenerte en miseria. Ponte en pie y vamos a orar ahí en tu casa. Maravilloso Dios, en el nombre de Jesús queremos levantarnos, Señor. Queremos que tú estés obrando, Señor. Queremos que tú, Señor, estés obrando, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Envía tu palabra, mi Dios, y sana. Envía tu palabra y empieza a librar de toda ruina y miseria. Mi Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Envía tu palabra, di la palabra, y toda enfermedad, Señor, huirá de las casas de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, hoy clamamos, Dios, llénanos con tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que no es con espada, que no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, siembra en nuestros corazones una compasión tan grande, Señor, como la tuvo aquella viuda, que dice la Escritura, Señor, aún en su pobreza dio todo lo que tenía, porque ella tenía confianza en la palabra que Jesús había soltado, porque ella le creyó a Dios. Y aunque sus circunstancias económicas no eran las mejores, ella no cerró su mano, sino que empezó a compartir, empezó a bendecir, empezó a darle a aquel que tenía los ojos puestos en ella. Porque dice la Escritura que su ofrenda no pasó de largo, que su ofrenda no pasó desapercibida, sino que el Señor estaba atento y le dijo: esta mujer ha dado mucho más que todos estos. Hoy te invito a que te levantes y empieces a pedirle al Espíritu Santo que te llene, que te dé palabra, para que empieces a guerrear, para que empieces a cubrir, para que empieces a ver cómo este cerco de protección del Dios Todopoderoso está aquí. Porque dice en la palabra cómo es que este cerco estaba. ¿Por qué? Porque dice que era un varón perfecto, era un varón temeroso, era un varón apartado del mal, un varón apartado del mal, un varón apartado de la embriaguez, de las preocupaciones, de la angustia. Esta mujer no estaba: ¿cómo le voy a dar lo único que tengo? ¿Cómo voy a compartir lo único que tengo? Ella no estaba como aquella otra viuda que dijo: nada más voy a hacer un pan y lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. No, ella dijo: yo, esto es todo lo que tengo y se lo voy a dar a aquel que puede multiplicarlo, aquel que me ha dado una palabra de bendición. Así que hoy, levántate. Levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús y empieza y dile al Señor: hoy yo necesito de tu compasión para ver por los demás que están a mi alrededor, para poder compartir y llevarle algo de comer a aquel que no tiene, mi Dios. En el nombre de Jesús, dice la Escritura que era un varón
apartado del mal. Es tiempo de que te empieces a levantar y empieces a purificarte y a lavarte y empieces a santificarte. Porque mire, dice la Escritura que el que se ha santificado, santifíquese más. Es tiempo de que te levantes temprano y empieces a orar. Si no puedes venir al templo, dobles tus rodillas, empieces a orar ahí en tu recámara, ahí en tu sala, ahí en tu cocina y ahí en el camino a tu trabajo. Pero empieza a marcar una diferencia, empieza a apartarte, porque aún en eso nos parecemos a la gente del mundo. El mundo se la pasa viendo películas, el mundo se la pasa viendo series, el mundo se la pasa entretenido en las redes sociales. ¿Y sabe qué está haciendo la iglesia? Se la pasa viendo series, se la pasa viendo películas, se la pasa acostado, se la pasa durmiendo, se la pasa comiendo, en vez de marcar una diferencia. Hay gente que dice: yo no puedo ayunar porque mi trabajo es pesado. Ahora ni trabajo tienes, es tu tiempo para ayunar. Hoy nos levantamos, Señor. Declara: la enfermedad no puede quedarse. Oh sí, Señor. Empieza. Oh sí, Señor. Oh sí, mi Dios. Oh sí, Señor. La enfermedad no puede quedarse. Oh no, Señor. Oh poderoso Señor, no puede quedarse. La miseria no es bienvenida en mi casa. El temor no es bienvenido en mi casa. La enfermedad no es bienvenida, porque hay un cerco, hay una protección, hay algo que me está cubriendo. Me está cubriendo el Dios Todopoderoso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa adoraremos. Yo y mi casa haremos un altar. Yo y mi casa hoy, yo y mi casa adoraremos y exaltaremos al Dios de los cielos. Y exaltaremos al único Dios verdadero y poderoso. Hoy mi casa se convierte en un altar de adoración. Hoy mi casa y mi familia nos convertimos en sacerdotes y empezamos a adorar y a ofrecer sacrificios de alabanza a mi Dios Todopoderoso. En el nombre que es sobre todo nombre. Reprendemos todo espíritu inmundo que nos quiera infundir temor. En el nombre de Jesús, mi Dios, nos levantamos y empezamos a usar tu palabra. Sanidad, Dios. Hay sanidad, oh Jesús. Sanidad. Hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos levantamos, Dios. Hay sanidad, Dios eterno. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Bendigo a las familias, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos libertad sobre ellos. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor. En el nombre de Jesús, Señor, toda miseria se va. Hoy, Señor, tomamos tu palabra y tus promesas. Hoy creemos. Y así como Daniel, Señor, empezamos a comprender tu palabra. Y empieza a derramarse inteligencia, sabiduría, entendimiento para poder afrontar todo esto que se viene. Y no nos dejaremos gobernar por el mundo. Y no nos dejaremos engañar por lo que el diablo quiere decir. Y no nos dejaremos engañar. Y no haremos lo que el enemigo nos está poniendo a hacer. Hoy nosotros nos levantamos. Levantamos un clamor. Levantamos, Señor, una voz de guerra. Levantamos una voz
de bendición sobre nuestra nación, de restauración, de sanidad, que está rompiendo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús está rompiendo toda cadena en la cual nos quieren tener. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, iglesia. Levántate a orar, levántate a clamar, levántate a ayunar, levántate y empieza a abrir tu Biblia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Tu bendición en el nombre de Jesús. Haz una oración por tus familiares. Haz una oración, varón, por tu esposa. Haz una oración por tu esposo. Haz una oración por tus hijos. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de mi esposa. Cúbrela, guárdala con tu poder, Señor. Sigue derramando sabiduría, inteligencia. Sigue abriendo, Señor, camino. Tu bendición está sobre ella. Tu poder, Señor, tu unción, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu provisión no nos ha de faltar, Señor, en nuestro hogar. Tu provisión, tu sustento, Señor, tu bendición, tu cobertura estará sobre nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús oro por mis hijos y los cubro con tu sangre preciosa, mi Dios. Les cubro, Señor, de todo mal, de toda enfermedad, mi Señor. Les guardo con el poder de tu palabra, Señor. Hago un cerco, Señor, con tu verdad, Señor, que mora en nosotros y que mora en ellos, mi Dios. Creemos a tu palabra, creemos a tus verdades. Estamos atentos, Señor. Di la palabra. Di la palabra, Señor, y esta traerá sanidad. Di la palabra, Señor, y esto nos levantará y nos fortalecerá, Señor. Y no nos agarrará una vez más por sorpresa. No nos agarrará una vez más, Señor, distraídos, sino a que a partir de hoy, Señor, nuestra atención se vuelve a ti. Nuestra oración es hacia ti. Nuestro corazón está siendo llenado por tu palabra, por tu presencia. Y lo que saldrá de nuestra boca serán palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras de edificación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, amado Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Y quisiéramos terminar haciendo una oración por las ofrendas, los diezmos. Ahí en tu casa, levantemos nuestras ofrendas con tu familia. Amén. Y en cuanto podamos traerlas. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor amado, tú eres bueno. Tú eres Dios. Y hoy, Señor, ahí en sus hogares, como Job, que levantaban un altar y hacían sacrificios, Dios. Hoy, ahí en sus hogares, levantan una ofrenda, Señor, para darte gracias, para bendecirte, Dios, para alabarte. En el nombre de Jesús, Señor, recíbelas, mi Dios, esta ofrenda de amor que hoy presentan delante de ti. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la obra de sus manos. Bendecimos, Señor, todo lo que tienen. Sea bendecido en gran manera. Gracias, Señor, porque tú recibes sus ofrendas, sus diezmos, mi Dios, con agrado. Bendigo, Señor, a estas familias, a los que están aquí con nosotros y a las que están allá en sus hogares, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Recuerda, busca en YouTube la clase de los niños. Si no tuviste la oportunidad de verlo a las 10, está ya en las redes, está también en la página. Y no te olvides de compartir, hermano.
de compartir esta bendición de estar contigo a través de las redes sociales. Estamos vivos en Cristo, seguimos siendo iglesia y recuerda, aunque que la palabra de Dios es verdadera, aunque el conflicto sea grande. Dios te bendiga, saludos, recuerda enviarnos tu foto, recuerda comentarnos ahí en la publicación, bendiciones, saludos a todos. Amén.